La farmacocinética estudia los procesos a los que un medicamento es sometido a través de su paso por el organismo. Veremos los pasos cuando un paciente recibe la dosis de un medicamento. ¿Cómo ingresa? El medicamento se desplaza desde el sitio de administración para liberarse en su forma farmacéutica. En el caso de las presentaciones sólidas, disolviéndose, dando paso a la absorción, cuya eficiencia depende principalmente de la vía de administración. ¿A dónde se dirige? El fármaco se va a dirigir hasta el compartimento central mediante la distribución por el torrente sanguíneo, permitiendo el acceso libre del fármaco hacia los órganos donde deben actuar. Las moléculas de un fármaco son transportadas, fijadas a transportadores plasmáticos. ¿Cómo se transforma? Por acción del organismo, los fármacos pasarán por la etapa del metabolismo o biotransformación, dando lugar a metabolitos, que son sustancias más fáciles de eliminar del cuerpo. Este proceso ocurre principalmente en el hígado. ¿Cómo se elimina del organismo? Una vez alcanzado el efecto en célula blanco, el fármaco debe ser eliminado del cuerpo por diferentes vías, generalmente la renal, orina. A este último proceso de la farmacocinética se le conoce como excreción. Explicaremos brevemente cada etapa de la farmacocinética. La primera etapa es la absorción. ¿Cuáles son las características de su lugar de absorción? La eficiencia de la absorción va a depender de la vía de administración, que es el camino que se elige para hacer llegar un fármaco hasta su punto final de destino, donde realizará el efecto. De acuerdo a la que se elija, se tendrá una rapidez de acción, eficacia y desarrollo de eventos adversos distintos para cada fármaco. Del sitio de acción, que es el lugar hasta donde tiene que llegar el fármaco para ejercer su efecto. De la superficie de absorción, donde se cumple que a mayor área hay mayor poder de absorción. Por ejemplo, la absorción en vías respiratorias es instantánea por su amplia superficie. 70-200 metros cuadrados de mucosa traqueal y bronquial a comparación de la vía oral. El tiempo de contacto en la superficie de absorción que influye en la biodisponibilidad del fármaco. El espesor de membrana, porque el fármaco debe atravesar las membranas plasmáticas de varias células para alcanzar su sitio de acción. Del flujo sanguíneo, pues a mayor flujo hay mayor absorción del fármaco. El pH del entorno del fármaco que influye en su absorción debido a su capacidad para separar sus moléculas en iones, que son más difíciles de difundir a través de los tejidos. Los no ionizados se absorben con facilidad. Continuamos con la etapa de distribución, que es el reparto del fármaco luego de la administración, desde el lugar de absorción hasta la circulación sistémica, y de allí a tejidos y órganos donde actúa y donde posteriormente será eliminado. El fármaco se distribuye de tal manera gracias al torrente sanguíneo, donde inmediatamente después de la administración ingresa a los principales órganos del cuerpo: corazón, hígado, cerebro, pulmones, para alcanzar el equilibrio al distribuirse por los diferentes compartimentos del cuerpo, como son agua plasmática, que representa el 5% del peso corporal. Luego se dirige a los órganos diana, alcanzando primero el agua intersticial, que representa el 16% del peso corporal. Posteriormente ingresa al agua intracelular, que es el 35% del peso corporal. Y finalmente se llega al equilibrio en los tejidos profundos, como el adiposo o grasa, que representa el 20% del peso corporal. De esta manera, el fármaco se ha distribuido en todo el organismo, dando lugar al equilibrio después de la distribución. Sabemos que el grado de distribución del fármaco en los diferentes tejidos depende principalmente del flujo sanguíneo y de la unión a proteínas plasmáticas. Al inicio de la distribución, el fármaco se dirige a órganos como corazón, riñones y encéfalo, quienes tienen un riego sanguíneo elevado que permite una distribución rápida del fármaco, conocida como primera distribución.
En cambio, en la piel, músculos y grasa, el riego sanguíneo es reducido, por lo que la distribución del fármaco es mucho más lenta. Esta fase es conocida como de segunda distribución y debido a la variación en el flujo sanguíneo, necesita de minutos a horas para que la concentración del fármaco en estos tejidos entre en equilibrio con la que hay en la sangre. La existencia de barreras fisiológicas en el cuerpo humano condicionan la velocidad y el grado de distribución del fármaco en los distintos tejidos y compartimentos del organismo. Estas barreras fisiológicas son la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. La barrera hematoencefálica, BHE, está formada por un conjunto de estructuras que dificultan el paso de sustancias desde los capilares sanguíneos al sistema nervioso central. Solo difunden fármacos liposolubles quienes acceden al cerebro con rapidez, ejerciendo un efecto intenso pero corto. Además, no atraviesan fármacos unidos a proteínas plasmáticas. La barrera placentaria, BP, separa y une a la madre con su feto. Es una membrana semipermeable que constituye un sistema de transporte e intercambio de sustancias a través del cordón umbilical, como nutrientes y oxígeno desde la sangre materna al feto y del feto a la sangre materna, desechos y dióxido de carbono. La distribución de un fármaco en placenta depende de su liposolubilidad, así como del grado de ionización, que es esencial para atravesar la barrera placentaria. Su grosor es más acentuado, especialmente durante el primer trimestre, disminuyéndose a lo largo de la gestación. El conocimiento de la distribución de medicamentos a este nivel es de vital importancia para evitar daño y sufrimiento al feto. También tenemos otra etapa, el metabolismo de los fármacos, que provoca la activación o inactivación del fármaco y por lo tanto tendrá consecuencias directas sobre sus efectos en el cuerpo humano. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que transforma un fármaco en moléculas hidrosolubles y por tanto más fácilmente eliminables del organismo. Existen enzimas metabólicas en muchos tejidos, pero son especialmente abundantes en el hígado. Muchos de los fármacos a través de la vena porta pasan por el hígado, que es el lugar principal donde se produce su metabolismo. Una vez en el hígado, las enzimas hepáticas los convierten en metabolitos activos, que van a ser excretados en la orina o bilis. La velocidad del metabolismo de los fármacos no es igual en todos los individuos. En algunos, el metabolismo puede ser más rápido y en otros puede ser muy lento. En ocasiones, el metabolismo origina la transformación de sustancias inactivas en sustancias activas. Hablamos en ese caso de profármacos, fármacos inactivos que se activan tras metabolizarse. El metabolismo de los fármacos ocurre en dos fases, las cuales pueden darse de forma independientes, juntas o alternadas. Los fármacos pueden ser metabolizados por oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, conjugación, condensación o isomerización. Sea cual fuere la vía elegida, el objetivo es facilitar su excreción. El metabolismo de los fármacos se desarrolla en dos fases. Fase 1, que incluye reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, destinadas a convertir las sustancias que van a ser eliminadas en más polares e hidrosolubles. El fármaco original se convierte en metabolito, químicamente más activo, cambio de actividad o inactivación. Fase 2. Ocurren reacciones de conjugación en las que el fármaco, procedente de la fase 1, se acopla a una sustancia endógena, por ejemplo, ácido glucurónico, sulfato y glicina, con lo que aumenta de tamaño y puede ser eliminado más fácilmente. Se origina un derivado polar, lo que permite ser excretados en la orina o bilis con facilidad. Se inactiva el fármaco. Aunque lo habitual es que los fármacos pasen por las fases 1 y 2 de forma secuencial.
Es también posible que solo pasen por la fase 1 o solo por la 2, o incluso que pasen primero por la fase 2 y luego por la 1. También hay que tener en cuenta que hay fármacos que se eliminan de forma activa sin ser metabolizados. Biodisponibilidad es el grado y la velocidad con que una forma activa del fármaco o uno de sus metabolitos, luego de su administración, acceden a la circulación y está disponible para alcanzar su lugar o sitio de acción y producir efecto en el paciente. La biodisponibilidad de un fármaco depende en gran medida de las propiedades de la forma farmacéutica y de la vía de administración. Por ejemplo, al inyectar un fármaco directamente al torrente sanguíneo, por la vía intravenosa, la biodisponibilidad es del 100%. Como visualizamos en el gráfico, la vía oral debe pasar por diferentes fases antes de llegar al torrente sanguíneo. La vía intravenosa evita estas fases, con lo que aumenta su biodisponibilidad frente a la vía oral. Como etapa final de la farmacocinética, la excreción, que se define como el proceso por el cual fármacos y sus metabolitos son eliminados desde el sistema circulatorio al exterior del organismo. El principal órgano excretor es el riñón, aunque las alternativas de excreción son variadas, pudiéndose eliminar también por otras vías como la intestinal, heces, hepática, pulmonar y salivar. También se puede eliminar por leche materna, sudor y lágrimas. En general, la contribución del intestino, la saliva, el sudor, la leche materna y los pulmones a la excreción es pequeña, excepto en el caso de la exhalación de los analgésicos volátiles. Es importante tener en cuenta la excreción a través de la leche materna, no por las cantidades que se eliminan, sino porque son causa posible de efectos farmacológicos indeseables en el lactante. Una vez que el fármaco ingresa al organismo, origina una acción farmacológica. Para entender este proceso, explicaremos sobre la farmacodinamia, rama que estudia las acciones y efectos de los fármacos en el organismo. La respuesta farmacológica depende de la unión del fármaco a su célula blanco. Por eso la gran mayoría de los fármacos cumplen su mecanismo de acción a través de la unión con receptores de fármacos. El fármaco siente afinidad por el receptor, ubicado en membrana plasmática, y se aproxima a él para formar el complejo fármaco-receptor. Mediante esta unión de la droga con el receptor, este sufre una transformación configuracional que origina su activación, dando lugar a la acción farmacológica. Cuando los fármacos se unen al receptor, pueden comportarse como agonista puro, cuando se unen al receptor inactivo e inducen una transformación activa del receptor, gracias a su afinidad, especificidad y eficacia, con lo que el efecto es completo. Antagonista solo es cuando se unen al estado inactivo del receptor, sin producir un cambio. El fármaco posee afinidad por su receptor, pero carece de eficacia porque no desencadena una respuesta, no hay efecto. Cuando un fármaco agonista y un antagonista compiten por un mismo receptor, ambos tienen la capacidad de lograr captar la unión con receptor. Es decir, quien tenga mayor afinidad se unirá, pero el efecto que se ve es parcial.